A la fecha de subido este video, el caso del que te hablaré hoy sigue siendo investigado. Estamos hablando de uno de los casos más injustos y rastreros de México, algo que solo puede ser catalogado como vergonzoso. Vergonzoso para las autoridades correspondientes y para el mismo gobierno del país. Hace pocos días se hizo viral Jalisco, y no por algo bueno, al contrario. El rancho Izaguirre fue tendencia por algo muy siniestro y oscuro. Este rancho fue escenario de una brutal carnicería que muy pocos pudieron imaginarse. México es uno de los principales países de Latinoamérica que sufre este terrible cáncer llamado narcotráfico. México es uno de los países con más cultura e historia, pero a su vez es uno de los países con más gente ignorante. Un país lleno de gente maravillosa, pero a su vez lleno de gente miserable y capaces de hacer cualquier cosa para salirse con la suya. El problema llamado narcocultura ha influenciado la mente de los más jóvenes e ignorantes, niños que no han tenido la educación suficiente y creen que su vida se resolverá uniéndose al crimen organizado. Es completamente lamentable que haya personas tanto jóvenes como ya mayores en este país que consideren héroes o que incluso se atrevan a idolatrar a gente como esta. La narcocultura es un mal que evidentemente debe ser exterminado. Hace unos días, Jalisco fue el epicentro de un suceso cruel y viral. No es ninguna novedad, ni algo que se desconozca, el famoso reclutamiento forzado que suelen utilizar los cárteles para unir a nuevos a sus filas. En los últimos años, se desató una terrible ola de desapariciones en varias partes del país, sobre todo en Jalisco, y el reclutamiento forzado es uno de los principales culpables. Imagina por un momento ser padre de un niño o niña que de la noche a la mañana desapareció, y más tarde te enteras que en realidad fue secuestrado para ser parte de estos cárteles. ¿Qué demonios encontraron en el rancho Izaguirre, mejor conocido como el rancho del infierno? Bueno, las imágenes hablan más por sí solas. Un escenario digno de la película La Masacre de Texas. Este lugar ha sido comparado incluso con los terribles campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Aunque parezca exageración, pero el horror que se vivió en este lugar no tiene nada que envidiar a los campos alemanes. Lo que el crimen organizado perpetró aquí con todos aquellos secuestrados fue inhumano. A esas alturas, da igual qué cártel fue el responsable, da igual el tipo de situación, lo que ocurrió simplemente ocurrió y simplemente no tiene perdón ni justificación. Sea quien haya sido el responsable, merece un castigo. A veces la muerte no es suficiente castigo. El 5 de marzo del presente año, se supo la noticia de que en este lugar habían encontrado algo horrible. Días después, se viralizó la noticia y salió a la luz todo lo que se había encontrado en el rancho. Este lugar sirvió como un campo de exterminio y reclutamiento forzado. Lo más escalofriante no son las fotos. Lo más escalofriante son los testimonios e historias verdaderas que salieron poco después de que el tema se hizo viral en redes. Pues sí, hubo algunos afortunados sobrevivientes de este campo de reclutamiento forzado. Varios fueron testigos de los horrores que ahí se desataron. El hallazgo se realizó por el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco, tras recibir varias denuncias anónimas de que habían encontrado restos humanos en dicho sitio. Una vez las autoridades llegaron al lugar, encontraron la horrible escena: 3 crematorios clandestinos, montones de ropa,
juguetes y pertenencias de las pobres víctimas, huesos humanos quemados y debajo de la tierra, y cartas de las víctimas escritas con su propia sangre, donde relataron todo el terror que se desató ahí. La guerra contra el narco, que inició durante el sexenio del repudiado expresidente de la nación, Felipe Calderón, ha sido algo que ha llevado al país a una terrible situación donde se han perdido muchas vidas inocentes. Esta es, probablemente, la prueba más grande jamás vista. ¿Cómo llegaban a este lugar? Pues una de las tantas tácticas era la famosa oferta de trabajo falso. Ofertas de trabajo tan extraordinarias que simplemente no te podrías negar. Una vez llegabas, te topabas con la horrible realidad. Una vez llegabas al terrible rancho del infierno, comenzaba tu adiestramiento donde o te volvías uno de ellos o morías en el intento. Aquí no había opción de regresar a casa, aquí no había manera de zafarte, o acatabas y obedecías las órdenes de los narcos, o simplemente no verías de nuevo la luz del nuevo día. Ellos nunca aceptarían un no por respuesta. El terrible adiestramiento era brutal, digno de una tortura bíblica, pues este más que adiestramiento era un experimento humano, un experimento para convertirte en la máquina de perfecta. Te convertirías en una bestia humana, cuyo único fin sería acatar las órdenes de los comandos, desensibilizarlos y volverlos más animales que humanos. En otras palabras, reducirlos a meros monstruos hambrientos de carne. Todo esto lo sabemos por las cartas encontradas y por los pocos testimonios de los pocos sobrevivientes. Para empezar, te obligaban a pelear brutalmente, a puño limpio, contra un contrincante a muerte. Una vez el ganador acababa con la vida del otro, lo obligaban a comer su carne, y a la hora de ir a dormir, tenías que hacerlo junto a los demás cadáveres de los demás perdedores. A veces incluso organizaban batallas campales en grupos donde hacían que todos lucharan contra todos y se mataran entre sí, hasta que solo quedara un ganador. Si alguno de los narcos te consideraba débil o insuficientemente violento, simplemente acababan contigo de un disparo. Aquellos que no obedecían o eran débiles eran asesinados y los cuerpos eran llevados a un lugar llamado la carnicería, donde eran partidos en pedazos y quemados en los hornos. El experimento perfecto para crear a la bestia humana perfecta. A los ganadores se les armaba con chalecos y se unían a filas. De ahora en adelante serían parte de las filas de estos cárteles para luchar así contra el ejército mexicano o contra los cárteles rivales. Muchas de las personas que huyeron de aquel hórrido lugar en su tiempo contaron historias infernales de lo que estaba ocurriendo ahí. Terriblemente se hicieron oídos sordos, pues nadie creía en los testimonios de estos supuestos sobrevivientes, pues no había pruebas suficientes de que esto hubiese sido verídico. No fue sino hasta que encontraron este horrible sitio que se dieron cuenta de que los sobrevivientes que habían aparecido meses, semanas o años atrás decían la verdad y que algo horrible había pasado ahí. Una de las historias más horribles que ocurrió ahí fue la siguiente. Después de la viralización del tema, se publicó un post en Facebook con el título de "Mi hermana pequeña iba a cortar duraznos y le cortaron las alas". Merani García, la menor de 2 hermanas, tenía tan solo 19 años de edad. Llegó emocionada a contarle a su madre que había encontrado una mejor propuesta de trabajo. "Mamita, me iré al campo a cortar fresas y durazno. Ya me llamaron de la agencia y hasta van a mandarme un Uber aquí a la casa porque debo irme a Jalisco mañana". Su mamá, a pesar de no querer soltar a su pequeña, sabía la situación en casa y decidió dejarla ir, ya que también le serviría de experiencia y conocería otra ciudad. La última vez que hablé con mi hermanita fue cuando estaba camino a la central. Me mandó unas fotos desde el Uber
enseñándome que se había llevado mis tenis blancos, que siempre se ponía con el pretexto de que me extrañaría menos y al verlos pensaría en mí. Su último mensaje me decía que había llegado a la central y que ya la esperaban. Gracias a esos tenis fue que la familia de Marani, al ver los videos del rancho Tuchitlán, entendieron que el motivo por el cual no escuchaban de la pequeña de la casa hace casi un año era porque la agencia que la había llevado ahí. Desperté y aunque no quería, me armé de valor y dije, veré lo que subieron las madres buscadoras. Enseguida vi los tenis y la mochila. Mi hermanita, ahí estaba. Se acabó la incertidumbre para nosotros. Una sospecha que se tenía, pero no se quería, y ahora debía ser enfrentada. No se merecía esto. Solo quería salir adelante y ayudar a mamá. La hermana de Marani cuenta que también, entre las pertenencias, encontraron su Biblia, misma que le había sido regalada por su madre para que la leyera y se acercara a Dios. Encontraron su blusa, tenis y maleta con la que se le ve en esta foto. El descubrimiento de este campo de exterminio ha sido un golpe devastador para todos aquellos familiares que andaban en búsqueda de sus hijos desaparecidos. A día de hoy, Jalisco es uno de los estados con más desapariciones, con más de 15,000 en su haber. Tal fue la indignación que en el zócalo de la CDMX hubo personas que se atrevieron a protestar colocando prendas de ropa en el suelo junto con velas en memoria de los caídos. Después del macabro descubrimiento, han comenzado a escarbar en zonas aledañas en busca de más posibles restos de humanos. Sea como fuere, sea una cortina de humo o no, lo que ocurrió aquí fue real. Cientos de víctimas, aquí desaparecidas. La ineptitud de un gobierno corrupto hace que esto sea simplemente la punta del iceberg, pues ¿qué no nos dice que esto mismo ha ocurrido en otros tantos lugares de este enorme estado? Y aún estos otros sitios no han sido descubiertos. Hasta aquí el video de hoy. Si este video te gustó, por favor deja tu like, comenta, comparte y suscríbete a este canal. Le doy las gracias a los miembros del canal. Sus nombres aparecerán en pantalla. Si tú quieres formar parte de la membresía del canal, puedes hacerlo. Ayudas mucho y tienes bastantes beneficios. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en la descripción hallarás links directos. Yo soy Willard y yo les deseo que pasen buenas noches.